Muy buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, me alegra saludarle y verle. Quiero que busque en su Biblia Primera de Corintios capítulo 1. Vamos a mirar los 3 versículos iniciales de esta carta. Y quiero como tratar de dar el siguiente elemento de lo que hemos venido hablando nosotros con respecto a qué es ser cristiano. El domingo creo que quedó claro que ser cristiano es nacer de nuevo, o otra forma de expresarlo, y como lo manifestamos el día domingo, era ser cristiano es el reflejo del poder o la manifestación del poder de Dios que obra en nuestras vidas. De tal manera que si alguien se confiesa cristiano, en algún momento de su vida tiene o tuvo que haber tenido la experiencia gloriosa de la transformación del poder de Dios en su vida. A esto la Biblia en Juan capítulo 3 lo llama el nuevo nacimiento, y es importante que tú lo tengas claro. Y yo decía el día domingo que me preocupa que hayan personas en la iglesia que digan que son cristianos y no hayan tenido esa manifestación del poder de Dios. Que haya gente en la iglesia que esté de acuerdo con nosotros, que le parezca bonito, que le parezca chévere, pero que no haya evidenciado el poder de Dios. Eso es increíble y realmente no debiera pasar. No debiera suceder que tú estés en la iglesia solamente porque te parece bien, pero no hayas experimentado el poder de Dios. Ahora, ¿qué significa ese poder de Dios aplicado en nuestra vida? Dije que era un milagro que nos transformaba y nos permitía vivir de una manera diferente, que nos hacía distintos. Y miramos la historia de este hombre, del gadareno, del endemoniado, que antes estaba dominado por espíritus demoníacos, etcétera, y luego es una persona totalmente diferente. Ahora está en sus 5 sentidos, es una persona cuerda que además quiere seguir a Jesús, quiere servir. Eso es ser cristiano. Pero hoy, en el mismo sentido, quiero que lo entiendas desde otra perspectiva, o más bien cómo la Biblia lo desarrolla de otra manera. Palabras más, palabras menos, quiero responder la pregunta de ¿qué es un cristiano una vez que ha sido transformado por el poder de Dios? Entonces hay 2 momentos en la vida de una persona que ha sido transformada por el poder de Dios. El primero es lo que llamamos el nuevo nacimiento. Es un momento en la vida que todo es transformado. Es un momento en donde de repente toda la situación, todo lo que nosotros éramos, cambia de la noche a la mañana. Yo les contaba a ustedes mi testimonio. En el año 1999, en junio del 99, yo me convertí. Pero si pensamos, hay un momento en la vida de una persona, de cada persona que es cristiana, en donde hay un antes y un después. Hay un momento. Ese momento es crucial. Ahora, ¿qué pasa después de ese momento? Es lo que quiero enfocarme hoy. Pero el domingo nosotros hablamos de ese instante, de ese momento en donde todo cambia, en donde todo es diferente, en donde de repente lo que antes no nos parecía bueno o agradable, o antes no queríamos hacer, ahora lo anhelamos. En donde lo que antes me gustaba, ahora lo repudio. Lo que antes me parecía chévere, ahora ya no. Ese es el primer momento. Pero ¿qué sigue después de eso? Es lo que quiero que nos enfoquemos en esta tarde. Ahora, ¿por qué? Porque tú tienes que entender la realidad en la cual te encuentras. Así, el título es Santos Imperfectos, y es un muy buen resumen de lo que es un cristiano una vez que ha sido transformado por el poder de Dios. Es un santo y además es imperfecto. Son las 2 cosas. Es como si fuera una contradicción de los 2 términos. Es como yo podría haber colocado santo, no santo. Sin pecado, pecador. Hubiera podido colocar esos títulos, porque pareciera que hay una contradicción en eso que estamos diciendo, y en la experiencia cristiana hay algo que a veces no logramos conciliar, pero que necesitamos entender para poder avanzar en la vida espiritual. Entonces mi interés el día de hoy es que tú puedas, uno, entender que es un cristiano después de que ha nacido de nuevo, pero segundo, que entiendas cómo debes tú avanzar, que entiendas cuál es tu posición y que sepas cómo debes dirigirte hacia adelante, cómo debes avanzar. Ese es mi objetivo
esta tarde. Así que te voy a pedir el favor que cierres tus ojos y le pidamos a nuestro Señor que sea hablando en nuestros corazones. Eso es lo más importante. Padre Celestial, habla por favor hoy a nuestros corazones. Te suplicamos, Padre Celestial, que tú hoy toques nuestras mentes y seamos enseñados, informados, podamos comprender las verdades espirituales que tú tienes para nosotros. Pero además, Padre, que podamos entender cómo debemos vivir eso en nuestra vida. Por favor, Espíritu Santo, hoy habla en nuestros corazones. Esto es lo más importante y lo que deseamos, Señor. Amén y amén. Y fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 3. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tratemos de entender un poco las palabras que está diciendo Pablo acá. En primera instancia, esto es una carta, así que lo que acabamos de leer, lo que acabas de escuchar, es el saludo, es el inicio, es cómo comienza esa carta. Hoy día nosotros diríamos querido, querida, o simplemente el nombre, o cordial saludo. Hoy diríamos eso, pero antiguamente estos eran los saludos que se daban. Había una presentación de quién era el remitente, Pablo. Además se identifica aquí, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y luego van los destinatarios. Aquí en este caso hay dos remitentes, que es Sóstenes, el otro, Pablo y Sóstenes, dos siervos de Dios que están dirigiendo la carta a la iglesia en Corinto. Y luego van los destinatarios, se dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y luego hay una descripción de esos que están en Corinto, y es lo que nos debe interesar esta tarde. ¿Cómo Pablo describe a la iglesia que está en Corinto? La iglesia que está en Corinto es tal cual como somos hoy nosotros, una iglesia, un grupo de personas reunidas que están siendo dirigidas por un líder, por un pastor, y que leen esta carta, pero Pablo se refiere a ellos usando la misma palabra, pero en diferentes sentidos. Mire lo que dice acá: a los que han sido santificados en Cristo Jesús, y luego llamados a ser santos. Por un lado dice a los que han sido santificados, y luego a continuación coloca a los que son llamados a ser santos. En primera instancia hay una realidad que ya fue efectiva, y luego hay una realidad que debe concretarse. Empieza diciendo Pablo a los que han sido santificados en Cristo Jesús y que son llamados a ser santos también en Cristo Jesús, y ahí al final una bendición del saludo. Y esa descripción, la forma en que Pablo se refiere a la iglesia en Corinto, es la que nos interesa y precisamente es la que necesitamos entender. Pablo comienza primero hablando de los que han sido santificados. El término santidad, como para que entendamos lo que estamos diciendo acá esta tarde, implica una consagración, una dedicación exclusiva. También ese mismo término implica, por lo tanto, una perfección. ¿Pero en qué sentido perfección? La perfección en este caso, o la imperfección, se daría si lo que está dedicado para algo ahora ya no está cumpliendo esa función. Para que tú entiendas qué significaría eso, es como si yo cojo un objeto, un cubierto para comer. Ese cubierto yo podría decir que está consagrado para los alimentos. ¿Cuál es la función exclusiva del cubierto? Los alimentos. Así que ese instrumento, ese cubierto es perfecto en tanto cumpla la función para el cual está consagrado, para el cual está diseñado. Muy bien. Sería imperfecto cuando el cubierto se usa para limpiar los zapatos. Sería imperfecto cuando el cubierto se usa para rascarse la espalda porque es que pica. Sería imperfecto cuando el cubierto se usa para destapar una cosa por allá, una lata de esas de atún o algo así. Esa no es la función para la que fue hecha el cubierto, no corresponde. Ahora, una vez que tú has entendido esto,
Entonces Pablo está diciendo que estas personas en Corinto, en primera instancia, han sido santificados. Recuerde usted que el domingo nosotros hablábamos del poder de Dios, el poder de Dios que transforma nuestra vida. ¿Qué es lo que hace a un cristiano cristiano? Es la obra de Dios que transforma su corazón. Dice el libro de Ezequiel: pondré un corazón de carne en su interior y quitaré el corazón de piedra. Por lo tanto, ser cristiano es esa transformación, pero esa transformación significa que desde ese momento tú ya eres una persona que está consagrada, dedicada exclusivamente para un uso particular. Normalmente, nosotros, los seres humanos, estamos viviendo no como fuimos diseñados, estamos viviendo no para lo que fuimos diseñados. Tengo la oportunidad de enseñar una clase hablando de la familia y miramos, esto es un ejemplo para que comprendas lo que estoy diciendo, y hablamos de la familia. Y de manera sorprendente, algunos filósofos han hecho análisis de dónde viene la familia o de dónde viene el matrimonio, y han dicho que el matrimonio es resultado de el desarrollo evolutivo de la naturaleza. En la Biblia nosotros encontramos que la pareja, el matrimonio, es instituido por Dios en Génesis capítulo 2. No por la naturaleza, sino que Dios estableció que el hombre deja a su padre y se une a su mujer y los dos son una sola carne. Pero los filósofos, varios, han dicho que el matrimonio entre un hombre y una mujer es desarrollo, y hay uno particular que se llama Engels. Dice que el matrimonio entre un hombre y una mujer es producto de la propiedad privada y del desarrollo del esclavismo. Y entonces él dice así, escuche lo que dice este autor en uno de sus libros. Dice: en el mismo momento que nació la propiedad privada, nació también la monogamia, es decir, un hombre y una mujer. Y nació la monogamia solo por una razón: para que el hombre pudiera asegurar la herencia que él tenía, la propiedad privada, y por eso necesitaba tener una esposa que le asegurara quiénes eran sus hijos, porque no podían ser herederos algunos desconocidos, sino solamente los que fueran de su sangre. Y dice él, por lo tanto, es que en este momento nace la lucha de clases, la rivalidad entre un hombre y una mujer, la clase dominante contra la clase oprimida. Eso lo escribió en 1880, 1890. Y dice, la primer lucha de clases se ve ¿en dónde? En el matrimonio. Nosotros no estamos viviendo bajo el modelo que Dios nos estableció. El ser humano se inventa cosas. Y entonces eso que dijo ese hombre hace más de casi 200 años y pico, hoy día se ve evidenciado cuando un hombre o una mujer le dice a su esposo: usted es un machista, ¿cómo le dicen eso? Estamos en un patriarcado, estamos dominadas y las mujeres necesitamos liberarnos y viva la liberación, etcétera. Claro, eso viene de allá, pero ese no es el modelo que Dios estableció. El hombre no vive consagrado, o más bien, el hombre no está cumpliendo la función para la cual fue diseñado. Y si seguimos hablando, Dios nunca en la Biblia pensó que un hombre tuviera muchas esposas, y hay algunos que justifican en la Biblia eso. Dicen, pero mire, Abraham tuvo 2 mujeres, ¿no? Una se llamaba Sara y la otra Agar. Y Jacob 4. Y el rey David como unas 15. Y Salomón, ¿qué me dice? Dice ahí no más que 1600 no sé qué concubinas y por allá, pero una sola, la paloma mía. Entonces dicen, no, eso nunca ha sido que Dios quería que el hombre tuviera una sola mujer. Dicen así porque no quieren el diseño. Dios no quería de ninguna manera, por ejemplo, que hubiera adulterio en el matrimonio, que un hombre le fuera infiel a su esposa o la esposa le fuera infiel al esposo. Eso no era el diseño. Pero ¿cómo vivimos hoy nosotros? Desorden, traición, y eso lo único que hace es traer dolor, lo único que hace es dañar. El hombre no está viviendo para el propósito para el cual Dios lo diseñó, pero, y aquí es lo importante, una vez que es transformado por el poder de Dios, ahora otra vez vuelve a ser restaurado aquello para la persona, aquello para lo cual fue diseñado. Una vez más se vuelve a organizar todo para que él pueda vivir conforme al propósito para el cual Dios lo hizo.
A mí me sorprende que hay gente que viene a buscar un consejo. Se acerca a mi esposa o habla conmigo o habla con los dos o puede hablar con cualquier líder en la iglesia y le pide un consejo y su interés es arreglar su vida, pero no están interesados en cambiar su corazón. A ellos no les interesa corregir lo profundo, que es donde está el problema, sino solamente lo externo. El evangelio precisamente lo que hace es cambiar el interior para santificarte y colocarte en una posición diferente. Ahora, ese término inicial en donde dice a los santificados en Cristo Jesús, debes tú comprender que se refiere a nuestra posición ante Dios. Antes de estar en Cristo, tú y yo éramos única y exclusivamente pecadores, única y exclusivamente imperfectos, única y exclusivamente merecedores del castigo. Eso era lo que éramos nosotros. Tú ya sabes y conoces la historia de nuestro Señor Jesús, que vino se encarnó, vino a este mundo, vivió perfecto, luego fue a la cruz, murió, y esa perfección es la que ahora Pablo le aplica a la iglesia en Corinto. Por fe tú recibes lo que no tienes. Por fe tú recibes lo que no eres. Y esto es algo también maravilloso del evangelio. No solamente el evangelio es algo en donde se evidencia el poder de Dios que transforma nuestro corazón, sino es algo en donde el poder de Dios te hace algo que tú no eres. Y a mí me sorprende mucho esto de las cosas de Dios, que nos da algo que nosotros nunca merecíamos, que nos permite llevar un nombre que nosotros nunca llevábamos. Ahora, para que lo comprendas, tenemos que colocar aquí una pequeña ilustración para que tú puedas entender lo que estoy diciendo. Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto, un grupo de personas tal cual como nosotros, y él está diciendo que ustedes son santos, dice Pablo. Pablo le está hablando a ellos, dice, han sido santificados en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso para esa iglesia? Que ellos por Dios son vistos como si fueran perfectos, sin ninguna mancha, sin ningún error, sin ningún defecto. ¿Se imagina usted eso para nosotros? Imagínese que usted, no sé, los que son papás piensen en sus hijos. Los que son papás conocen a sus hijos y pueden levantar la mano si son perfectos o son imperfectos. Sus hijos cometen errores, ¿cierto que sí? Pero imagínese que ese hijo, ahora usted lo ve como si no tuviera ningún error. Para los seres humanos, dos cosas. Uno, es imposible, pero cuando lo hacen, malcrían al otro, porque resulta que todos los seres humanos tenemos errores, pero Dios nos ve perfectos. Dios a ti te ve perfecto. Dios a ti te llama santo. Una vez que tú has nacido de nuevo por fe en Cristo Jesús, ahora tú eres perfecto, ahora tú eres distinto. Dios ya no te va a juzgar por los errores del pasado. Dios te ve como si nunca hubieras fallado. Dios te ve como si nunca fueras a fallar. Esa es una cosa maravillosa. Solamente por la fe en Cristo Jesús. Entonces, en primera instancia, lo que nosotros vemos ahí, como Pablo llama a estos hermanos en la iglesia en Corinto, él les está diciendo: ustedes son santos, perfectos, santificados. ¿Por qué? Porque han creído en Cristo Jesús. Y tenemos que hacer una pequeña reflexión en este punto. ¿Cómo te ves a ti mismo? Piensa un momento en eso. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te juzgas a ti mismo? Si tú eres sincero, vas a darte cuenta que hay muchos errores. Te vas a dar cuenta que hay muchas imperfecciones, que hay demasiado por corregir. Pero Dios, por un lado, dice: yo te veo a ti como una persona que nunca ha fallado. Yo te veo a ti como una persona que todo lo ha hecho bien. ¿Y por qué? Gracias a los méritos de Cristo, gracias a lo que Jesús hizo cuando vivió y cuando fue a la cruz del Calvario. Pero para que Él te vea así, tú tienes que creer en Jesús. Ese es el evangelio. La buena noticia es precisamente esa, que no mereciendo nada, solamente con creer en Jesús lo recibes todo. Ahora, el segundo término que tengo en el título, que es santos imperfectos, hace referencia
a cómo continuamos nosotros nuestro caminar. Entonces el cristiano nace cuando el poder de Dios transforma su corazón. En ese mismo instante Dios lo ve como perfecto, santo. Pero de ahí para allá empieza a notarse en ese cristiano una imperfección, es decir, la no santidad. Si usted tiene en la casa el tiempo de leer la carta a la iglesia de los Corintios, se va a dar cuenta que en el primer capítulo Pablo dice: ustedes son santos, ustedes tienen mucho conocimiento, pero oigo que entre ustedes hay peleas. Se supone que un cristiano no debe pelear con otro cristiano, pero en la iglesia de Corinto habían peleas. En el capítulo 6 no solamente habían peleas, sino que se demandaban los unos a los otros ante los jueces, ante el tribunal. Además, en la iglesia en Corinto había un hombre que tenía por mujer a su suegra. ¿Cómo eso? ¡Qué locura! Y Pablo dice: venga, esto ni siquiera se escucha entre los incrédulos. ¿Cómo es que uno tiene esta relación? Habían unos que servían no por amor al prójimo, sino por orgullo, por vanagloria. Entonces por eso encontramos el capítulo 13. Dice: si usted tiene dones de lengua, si usted tiene sanidades pero no tiene amor, eso de nada sirve. Y él enseña el amor, porque en esa iglesia no había amor. Pero Pablo los llama en el versículo 2 del capítulo 1, los llama santos. Y luego les dice: llamados a ser santos, imperfectos. Y entonces hay una realidad que pareciera que fuera una contradicción, pero es la experiencia del cristiano. Tú eres visto por Dios, gracias a los méritos de Cristo, como perfecto. Pero al mismo tiempo Dios sabe que estás en proceso, que debes crecer hasta ser como Jesús. Por eso, aunque eres santo posicionalmente, estás en un proceso de santificación. Estás en una santidad progresiva. Eres una persona imperfecta, que cada día necesita luchar para ser más como Cristo, que cada día necesita avanzar hasta ser más como Jesús. Este no es un punto de tener o no tener la salvación, es un punto en el que dice: una vez que tú eres transformado, una vez que tú eres santo, ahora tienes que empezar a cambiar y corregir tu vida. Ahora tienes que empezar a luchar para ser aquello que debes ser. Entonces fíjese cómo es el plan de Dios, cómo se aplica la salvación a nuestra vida. Primero, nuestro corazón es cambiado por el poder de Dios. Solamente el poder de Dios puede hacer eso. Nuestro interior, en algún momento, por un milagro, es transformado. Esa transformación me da a mí la posibilidad luego de alcanzar la santidad, de alcanzar la perfección. Y quiero que se fije un poco usted en lo que es como extraño. Primero soy santo, pero luego es que no soy santo. Así es. Tú eres santo por los méritos de Cristo, pero estás en proceso de ser santo, hasta llegar a ser como ¿quién? Como Cristo. Y es la lucha que tú día tras día tienes que pelear. ¿Cuál es la batalla del cristiano? Primero con su santidad, primero con su consagración. Recuerda que hablamos que la santidad implicaba una consagración. El uso para el cual yo he sido diseñado debe ser llevado a la práctica en mi vida. Bueno, tú necesitas entonces, una vez que entiendes que eres santo, una vez que entiendes que tu corazón ha sido transformado, empezar la batalla para cambiar aquello que debe ser cambiado. Uno quisiera que esto fuera, no quiero decir algo que sea impreciso, pero uno quisiera que esto fuera sencillo y pues fácil, como dicen por ahí el dicho: soplar y hacer botellas. Eso es botado, eso sale. Uno quisiera que fuera así, pero no. En realidad la lucha del cristiano es todos los días, por ejemplo, para corregir cómo piensa. Tenemos una tendencia a pensar mal. Una persona puede luchar, por ejemplo, con pensamientos siempre desconfiados, siempre lo que llamamos nosotros mal pensado, ¿no? Una persona constantemente puede estar luchando con eso. Antes de ser cristiano, todo lo que pasaba por su mente era sospechas, malos pensamientos, chisme, etcétera, todo eso. Pero una vez que es cristiano, su corazón es transformado, su mente también, y ya entiende que eso es malo. Pero cuando empieza a caminar como cristiano, ¿se desaparece esa tendencia? No,
sigue ahí, pero él ahora tiene el poder para controlar. Y entonces todos los días cuando se le viene esa idea de pensar mal, ¿qué tiene que hacer ese cristiano? No voy a pensar mal. Y sigue un año de cristiano, no voy a pensar mal. Ahora cada vez piensa un poquito menos mal, un poquito menos mal. De repente el año 5 tuvo una recaída y pensó re mal de todo el mundo. Pero luego recuerda, yo soy santo y esto no es para lo que Dios me hizo. Y otra vez vuelve con esa lucha y otra vez vuelve con esa batalla hasta que eventualmente, digamos, logra vencer y controlar gracias al poder de Dios y a la ayuda del Espíritu Santo. Pero esa es la vida del cristiano. Por eso tú te encontrarás con gente en la iglesia que tiene pecados. Y uno dice, ¿pero no es cristiano? Sí, es cristiano, pero está en proceso. Y entonces fíjese, yo el domingo fui fuerte cuando dije que yo debía dudar de la salvación de algunos cuando veía la manera en que vivían. Que si yo veo una persona que no ama la palabra de Dios, debo dudar de su conversión. ¿Recuerda que dije eso? Pero el equilibrio hoy es este. Una persona incluso que ha nacido de nuevo, puede estar en una lucha para desarrollar sus hábitos, sus disciplinas espirituales, y ama a Dios, pero a veces lucha con buscar de Él. ¿Está en pecado? Sí, pero eso no significa que no sea salvo. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Cambiar, corregir, luchar, esforzarse, entender que ahora el poder de Dios está en él, que él cuenta con ese poder y él puede ser más que vencedor. Y entonces, en este sentido, lo que ahora tenemos que buscar y evidenciar y tratar de entender es que una persona no se esfuerce por lograr lo que Dios ya le ha dicho que puede lograr. No es posible entonces que nosotros ni siquiera nos esforcemos por obtener la batalla, que nos escudemos en esa debilidad y en esa imperfección para seguir viviendo de manera desordenada. Ahora eso es lo que viene a ser juzgado. Y entonces quiero que pienses, ¿cuáles son las luchas que tú estás llevando a cabo, en las que estás obteniendo victorias? ¿Cuáles son tus luchas? Cuando estábamos nosotros estudiando los 10 mandamientos, hicimos aplicaciones de esos 10 mandamientos y hay uno que a mí, bueno, todos lo confrontan a uno y en todos uno tiene que arrepentirse de algo, pero particularmente empecé a trabajar en uno y era el mandamiento número 9. No dirás falso testimonio contra tu prójimo, que también significa no diga mentiras. Y mire, qué tan fácil que nosotros mentimos. Qué tan fácil. Llega tarde usted al trabajo, ¿y por qué llegó tarde? No, es que hay un trancón. No, dígale, me levanté tarde. No, pero es que el trancón, no, es que una marcha allí de esos taxistas, no, terrible. No, es que usted se ha visto, jefe, el Transmilenio, el trancón, uy, no, ese sistema es una porquería. Y estamos echando la culpa a todo, no asumiendo que salimos tarde. Toleramos mentiras que llamamos piadosas. Mentir para evitar un problema a otro. Toleramos esas cosas. Y nos damos cuenta, finalmente yo estoy siendo partidario de la mentira, de la falsedad, pero pues lo hago y hay gente que dice, Señor, voy a decir esa mentira, pero es para evitarme el problema, pero tú sabes que la idea es que haya paz, tú eres un Dios de paz, ay, perdóname, Señor. Y dicen la mentira. Y yo entonces, recuerdo cuando hice esa predicación, dije, no, yo no voy a decir ninguna mentira. Y hay dos caminos para eso. No se meta en situaciones en las que puede decir mentiras. Y dos, si se metió en una situación de esas, pues no diga mentiras. Asúmalo. Asúmalo. ¿No quiere mentir? No se meta en situaciones en las que se vea obligado a mentir. No se meta en situaciones. Usted
sabe, usted conoce. Y como mi plan es, Dios me hizo para que no fuera mentiroso, Dios me hizo para que mi boca expresara verdad, entonces yo tengo que en todas las circunstancias hablar la verdad. Yo no voy a meterme en una situación que me obligue, entre comillas, porque no me obliga, pero entre comillas, como que me vea obligado a decir mentiras para evitarme un problema, para quitar la vergüenza, qué oso, etcétera. No me voy a meter en una situación. Y si me meto en una situación de esas, pues diga la verdad. Dice el Salmo 15, quien aún, a pesar del daño que pueda recibir, no por eso miente, no por eso cambia. Dice, habla la verdad en su corazón, es verdadero desde su propio interior. Él no se engaña a sí mismo, sino que él dice, si la verdad es esta, yo la voy a sostener pase lo que pase, las consecuencias que se vengan. Y estoy en esa lucha todos los días. ¿En qué circunstancias puedo decir mentiras? Y usted se va a empezar a dar cuenta en todo lo que uno dice mentiras. Uno se va a dar cuenta, yo no pensé que dijera mentiras en eso. Sí, en pequeños detalles, pequeñas cosas. Y uno se empieza a dar cuenta, mi boca yo soy muy mentiroso. No solamente con cosas grandes, sino con cosas pequeñas. ¿Cuál es tu lucha? Esa es la que yo estoy ahorita. Y tengo muchas más luchas, pero esa es una de las que le cuento. No voy a decir ni una mentira. Como dice el Señor Jesús, que tú sí seas sí y tú no sea no. Que la gente pueda confiar en uno y diga, dice la verdad. Aunque tenga algo al cuello, dice la verdad. Y yo sé que puedo lograr la victoria en esto por una sencilla razón, porque mi corazón fue cambiado y porque tengo el poder de Dios a mi favor. ¿Cuál es tu lucha? Yo ya soy santo, Dios a mí no me juzga como si fuera un pecador. No, yo soy santo por los méritos de Cristo, pero también debo vivir y expresar en mi vida esa perfección. Y entonces yo estoy en una lucha constante. Eso es un cristiano, hermano. Un cristiano es una persona que ha experimentado el poder transformador de Dios en su corazón, por lo cual ahora es perfecto, santo, pero que empieza en su caminar a hacer realidad esa santidad, hasta que eventualmente llegará a ser semejante a Cristo Jesús. ¿Cuál es tu lucha? ¿Con qué estás luchando? Vamos una batalla a la vez, no las cojas todas, vamos a escoger una. Yo voy a superar esto, voy a enfocarme en esto que queda del año, en ser así. La Biblia me dice que no sea mentiroso, la Biblia me dice no matarás, y como pues no estoy matando a nadie físicamente, pero la ira, cuando la ira no es controlada, es asesinar a otra persona. Cuando soy vulgar con otra persona, cuando la trato mal, cuando utilizo palabras ofensivas, estoy matando. Así que, Señor, ayúdame, voy a controlar esto y voy a aprender a ponerme de mal genio sin necesidad de que mi lengua profiera, sin necesidad de proferir o hablar palabras que lastimen, que dañen. Es una lucha en la que tú tienes que estar. Es que me da pereza leer la Biblia. Pues empieza, hermano, la pelea. Tienes el poder de Dios. Y entonces los cristianos cada vez estamos mejorando. Cada vez un cristiano está siendo mejor. Si a mí me viera, si ustedes me ven, hoy les cuento que estoy en una lucha con las mentiras que a veces uno ni se da ni cuenta que va diciendo, que ni siquiera que uno las calcule, simplemente las va diciendo así. Cuando usted me vea en 20 años, usted va a decir, uy, vea, él nos contó eso, y realmente esta persona ha logrado la batalla, ha logrado ser victorioso en eso. No porque yo sea súper fuerte, es porque el poder de Dios obró en mí para cambiar mi corazón y para santificarme y llevarme a ser más como Cristo. Eso es lo que hacemos los cristianos, día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Tú tienes que hacer lo que dice el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué significaba que él meditaba de día y de noche? Que estaba pensando, ¿yo cómo hago para vivir esto? Ahí dice que yo no tengo que ser un falso. ¿Cómo hago? Ayúdame, mi Señor. Pero estaba pensando, y entonces cuando se venía la ocasión de fallar, él recordaba y, uy, no, aquí no, y se obligaba a hacerlo, e iba logrando la batalla, la victoria. Así es. Y lo mejor es que logramos nosotros con
contamos con el poder de Dios. Y en caso de que haya un fracaso, se me salió una mentira, ¿me voy al infierno? No, porque soy santo gracias a los méritos ¿de quién? De Cristo. Pero mi batalla está en no ser un mentiroso todos los días, sino ir cada vez mejorando, cada vez que las mentiras desaparezcan. Y así con todo lo demás. Eso es un cristiano, hermano. Entonces, cuando Pablo le está hablando a los de la iglesia en Corinto, él no está diciendo una contradicción. Ustedes son santos, pero a la vez son imperfectos. Ustedes son sin pecado, ustedes ya son limpios por la sangre de Cristo, pero tienen una cantidad de pecados. Cámbienlos, porque ustedes son santos. Estamos llamados a reflejar aquello que Cristo hizo por nosotros. Esa es la tarea que tenemos. Póngase en pie, por favor. Por el poder de Dios eres santo. Ya eres santo. Y lo único que tenemos que decir ante esto es: ay, gracias, Señor. Mira, yo santo, pero soy santo. Gracias. Y no es porque nosotros seamos perfectos, es por Cristo nuestro Señor Jesús. Por eso necesitamos la fe. 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 Pero también estamos inmersos en una batalla, porque eso que Dios dice que somos, debemos hacerlo realidad en nuestra vida. Y hay fallas, hay cosas que están mal, hay cosas que deben ser corregidas. Sí, pero tú lo puedes hacer porque el poder de Dios habita en tu interior. Ya tu corazón fue transformado. Ahora solamente tienes que empezar a luchar por llevar eso a la realidad. No estás solo, Dios está contigo, pero puedes luchar y puedes vencer, puedes ganar esa batalla. Y entonces la pregunta aquí es: si no estás luchando, ¿por qué no lo estás haciendo? Si no estás peleando, ¿por qué no estás peleando? Si no estás creciendo, ¿por qué no estás creciendo? Dios ya hizo todo. Ahora te corresponde a ti actuar como debe ser. Señor, aquí estamos. Mira, hoy al reflexionar en tu palabra, al meditar en ella, comprobamos, Padre, que lo único que podemos hacer ante ti es adorarte por lo que nos has dado, darte gracias por el regalo maravilloso de nuestra salvación, porque tú nos has hecho santos, Señor. Gracias por esto. No merecíamos nada de ti, pero enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados, y lo que Él hizo se aplica a nosotros. Su perfección se aplica a mi vida. Gracias. Gracias por esto. Pero también te pedimos que nos fortalezcas, Señor, porque necesitamos ir adelante en esta batalla que tenemos. Estamos llamados a ser santos. Ayúdanos a ser santos. Ayúdanos a avanzar. Ayúdanos a tener victorias. Que entendamos en lo profundo de nuestro ser cómo es que nosotros podemos ser más como tú, mi Señor Jesús. Y que podamos empezar a evidenciar la santidad, la consagración, que podamos vivir entonces conforme al propósito para el cual tú nos hiciste, Señor, para el cual tú nos salvaste. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Amén, 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 amén.